Life a la Latina presenta Socialiciando. Sí, Socialiciando. Con Alicia Civita. Hola Tenoch, ¿cómo estás? Muy bien, Alicia, ¿y tú? Muy bien, qué honor hablar contigo. Ay, muchas gracias, qué bonito. Bueno, te cuento que en mi familia, obviamente, a ver, tengo dos hijos de 15 y 18 años, por lo tanto están muy conectados contigo. Ay, qué Y lindo. tuvimos una investigación incluso de qué significaba tu nombre. Ay, qué bonitos. Desde que estás en el proyecto que no podemos hablar. Entonces, No sé de qué no, proyecto hablas. no sabes nada. Entonces fue fabuloso porque fue justamente hace 2 semanas y se conectaron con los de los 500 años de la caída de Mm, Tenochtitlán y nos dio para aprender muchísimo más de la historia de México. qué Eh, bonito. entonces, yo siento que tu presencia en este tipo de proyectos no solamente es la representación y tu talento, sino que tu nombre trae mucho más. ¿Cómo te sientes frente a realidades así donde hay un montón de gente que se siente mexicano, se siente latina, pero como ha crecido así, tú eres de repente el embajador de un montón de historias y de culturas? No sé si el embajador, pero sí tengo la fortuna de poder actuar las historias de mucha gente. Y para mí es un honor y es también un poco algo que se debe tomar con mucha humildad, porque no olvidemos que a pesar, por ejemplo, en Madres, que mi personaje es un migrante indocumentado, que está en Estados Unidos y que la está armando en grande, como la mayoría de los inmigrantes que se lanzan para Estados Unidos, no deja, lo cierto es que yo, Tenoch, pues llegué a Estados Unidos en primera clase con una visa de trabajo para trabajar en una industria que mueve muchísimo dinero, que mueve muchas influencias, que da poder, que da estatus, que da una posición muy privilegiada. Entonces, y así todos los actores que hemos viajado a Estados Unidos, pues viajamos en las mejores condiciones, los que, como en mi caso, ¿no? Hay otros que no, hay otros que van desde abajo a picar piedra. Entonces, creo que lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo, el mínimo que se nos exige es tener respeto y empatía por las historias que estamos contando. Eh, Me alegra que mucha gente se siente identificada conmigo a través de mis trabajos y a través de lo que digo o hago. No es necesariamente mi intención darle voz a los que no tienen, ¿no? Sino mi intención siempre ha sido amplificar las voces que ya existen, pero que no tienen micrófonos. Entonces, a nosotros, a los hacedores de arte, son a los que nos dan los micrófonos. Y si tenemos nosotros los micrófonos en la cara Hay que y usarlos. hay que usarlos y hay que usarlos para amplificar las voces que ya existen y las realidades que están ahí. Creo que este proyecto particularmente se vuelve muy poderoso y está bien interesante porque además, uno, es historia real, ¿no? Está basada en hechos reales, más bien. ¿En Y serio? Ah, bueno, sí, dos, sí, sí, claro, el final, sí, sí. sí, sí, está Sí, basada en sí, sí, hechos sí, 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 reales. ya entendí, sí, sí. Y además la manera en la que estos personajes tienen que sobrevivir y tienen que adaptarse y tienen que moverse en un medio que no les, que les es totalmente ajeno e incluso violento, es brutal, ¿no? Y a mí pues simplemente me hace pensar en toda la banda que está por allá, en todos nuestros carnales mexicoamericanos, colombioamericanos, venezoloamericanos, o como se les diga, que están por allá, que están rompiéndose su madre, que la están rifando y que están buscando una vida mejor. Pues nada, para mí es lo mínimo que puedes hacer es hacerlo bien, ¿no? Y pues tener un poquito de, tener un poquito de empatía y un poquito de madre y Bueno, pero te voy a poder decir algo. Yo llevarte bien con la gente. siento, a mí me impactó mucho ¿cómo se llama? La historia, porque siento que tiene muchas lecturas. Quizá para la gente que está en México tiene esa lectura de ver la lucha, en cierta manera. Para la gente que vive en Estados Unidos, que no está familiarizada con ese mundo, sí te abre muchas puertas. Pero para los que vivimos acá, para mí fue tan brutal
la última capita de la cebolla, como quien dice, que es la tensión entre los inmigrantes y la gente que ya está aquí. La tensión del idioma, la tensión de las costumbres, la tensión de la manera de, incluso los valores de dinero y de educación y la forma de ver la vida. ¿Te sorprendió el guión cuando te llegó? En esos sentidos que realmente tiene una profundidad increíble y un conocimiento verdadero. Absolutamente. No, a mí, afortunadamente, bueno, no sé si afortunadamente es la palabra, pero pues conozco mucha gente que se ha ido al otro lado, ¿no? Familiares míos que se han ido al otro lado sin papeles y que han tenido que romperse a su madre de la misma manera que todos, sin ningún tipo de privilegios. Pues es conocer sus historias y saber eso. Sí, yo sé que los mexicanos que ya están del otro lado, cuando ya tienen papeles, se vuelven igual que los opresores, ¿no? Eso es un fenómeno muy común cuando eres oprimido y de repente tienes poder, pues Claro. en lugar de liberarte y romper ese sistema, lo que haces es volverte igual que el opresor, ¿no? Y haces exactamente lo mismo. Bueno, y en entonces cierta repiten los manera es esquemas. tu manera de sobrevivir, ¿no? Por Absolutamente. otro Sí, no, lado, no, no. Si no, o o sea, sea, nadie quiere asimilarse a los perdedores. Uno quiere asimilarse al que tiene el poder. bueno, también, pero fíjate que a mí me impacta cuando él le dice, yo soy el primero en mi familia en llegar a esta posición y lo tengo que Claro. hacer bien. Sí, O sea, su posición es de mejorar, es la aspiración del inmigrante, mientras absolutamente. que ella está defendiendo a los que ya han sufrido, a los que han Ujú. pasado toda esa historia, porque es su colectivo. Su historia, sí, claro. Claro, y por Sí, eso te digo que son puntos de vista muy distintos, porque sí siento que es algo real. Uno viene a este país a trabajar y a defenderse y a echar para adelante y no a agarrar causas de otra gente exacto. porque uno ya está al límite, ¿no? Absolutamente, ni tienes por qué. Y la neta es que sí, o sea, estas dos visiones se confrontan. Obviamente, quienes escribieron los guiones son mexicoamericanos, o creo que era colombiana la chica, no recuerdo, el director es mexicoamericano. O sea, el hecho de que sean gente que nació de primera o segunda generación de inmigrantes en Estados Unidos, le da toda la profundidad. Por eso es importante que las historias las cuente la gente que la vive. Porque Exacto. de qué me sirve que un tipo talentosísimo de Central Park venga a contarme la historia de la gente? O sea, a mí de qué me sirve? A lo mejor queda O bien de las bonita, pero lomas, pero Central Park o de las lomas. o de las O lomas, sea, pero no va a haber exacto, pero no lo sufren y no lo viven sí, igual. Y no lo los que entienden. escribieron la historia, los que actuaron la historia, son gente que viene de la migración desde otros lados. Ujú. Digamos, el único que tenía una posición más de privilegio era yo. ¿Por qué? Porque yo soy un actor que cruzó la frontera en primera clase, ¿no? Entonces, Bueno, pero yo también te hiciste tu camino, porque tú no vienes de la absolutamente. realeza de actores de No, México. bueno, no, lejos de eso. Pero el asunto es que el que ellos hayan contado su propia historia le da la profundidad, le da el poder, le da la belleza, la crudeza o sea, ellos entienden mejor que nadie qué significa ser primera o segunda generación y enfrentarse contra migrantes recién llegados y además tener encima de ellos a los nativos norteamericanos con los blancos, Claro, ¿no? O sea, tener a los blancos encima, el sistema de los blancos que los oprime. O sea, ellos lo conocen y ellos contaron la historia y por eso esta historia es poderosa y es hermosa. es Por eso es poderosísima, importante que cada quien cuente sus propias historias. exactamente. Y además de que lo hayan atado a algo tan dramático como lo que pasó y ha seguido pasando, que no lo vamos a Absolutamente. spoilear, pero yo dije, wow, porque en Sí. realidad las historias de terror no las hacen los monstruos, los monstruos somos nosotros mismos, ¿no? De hecho, los monstruos, como los entendemos, no existen. Los monstruos generalmente se esconden detrás de una sonrisa bonita y una buena campaña política. O Entre otras detrás de una buena, cosas, sí, detrás de un entre viaje otras cosas, espacial. totalmente de acuerdo. Ahora, me fascina, he visto tu carrera, ¿no? Y los temas que sueles tocar en los trabajos que has hecho en México, en Latinoamérica, son
un poco más serios, más intensos, pero de alguna manera siento que el haber cruzado en primera clase, como tú dices, te ha dado una libertad para explorar un poco de todo. Yo creo que es la primera vez que haces terror en sí mismo, si no estoy muy equivocada. Sé que vas a hacer ahora otro tipo de aventura que tampoco habías hecho nunca. O sea, ¿cómo te paras frente a eso con tu compromiso? Que yo sé que tú eres activista y tienes un compromiso muy importante con dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste. Pues fíjate que, bueno, había hecho la película de Siempre Vuelven, Sí, que justamente ganó varios Arieles varios aquí en premios, sí, México. sí. Sí, y ya, esa película es de igual como de terror fantástico. Ah, sí. Entonces, sí, ya había estado como digamos en el género, pero definitivamente también, lo que pasa es que diferentes cinematografías hablan de diferentes cosas, ¿no? O sea, a México y a la América Latina nos duele la violencia, la pobreza, la desigualdad, el racismo, el clasismo que vivimos y nuestro cine generalmente habla de eso. En Estados Unidos les dolerán otras cosas, les duelen, por ejemplo, en el caso de los migrantes, les duele este conflicto entre migrantes, a los güeros pues les duele la guerra, o sea, hay diferentes dolores y cada El quien cuenta racismo. diferentes cosas, ¿no? Entonces, para mí como actor es poner mi talento al servicio de las historias en las que quepa mi talento y en las que quepa mi inteligencia y la manera en la que yo tengo de actuar. Y eso es lo que he venido haciendo prácticamente toda mi carrera. Y justamente, como bien dices, ahorita tengo la libertad también de poder contar todo tipo de historias, ¿no? Si bien el tipo de cine que se hace en México, por ejemplo, es un cine normalmente es drama o comedia muy simple y que es el tipo de Sí. comedia que a mí no me interesa hacer, pero si no es un drama así súper azotado en la pared. Entonces, de Sí, sí, pronto sí, eso, poder... o es la intensidad, o el policía y la cosa, el abuso, o es, ay, y yo me levanté en la mañana y me quiero casar. No, no te cases. Sí, Exacto, sí, es, exacto, exacto. así Entonces, es. de pronto otro tipo de historias, otro tipo de cinematografías vienen bien, a mí me gustan. Al final del día es cine con el que me crié y me gusta hacerlo. Eso no quiere decir que dejaré de hacer lo otro, ¿no? Al contrario, es también decía un maestro que hay cosas para el gasto y cosas para el gusto, ¿no? Entonces, cuando haces las del gasto, ya puedes hacer las del gusto y no te preocupas por si vas Y a tener para comer o no. exacto, las del gasto dan para financiar el gusto. El gusto, exacto. Y también, en mi caso particular, las del gasto también las disfruto, ¿eh? También es algo No, es que que me me gusta, imagino, es algo porque que... primero el trato, el presupuesto, la falta de preocupaciones, de cierta manera, y Sí, después yo siento que la aventura que estás viviendo es un sueño para cualquier persona, pero más para un niño, el exacto. niño Y... interno, por eso. Ahora, ¿dónde está? ¿Qué hiciste con él? ¿Cómo fue cortarte el pelo de Rafael Caro Quintero? Yo necesito saber. Pues así es mi cabello en realidad. Sí, Así si yo voy a la playa, se me hace exactamente es como así. un De hecho, Mexican fro. sí, yo de hecho les había Mexifro. dicho, yo les había dicho, no necesitan peluca, en serio, nada más échenme secador y se me va a hacer así el pelo y tal cual. Entonces, pues nada, ya estuvo divertido pero además fíjate qué chistoso, porque después de ese personaje que evidentemente es muy fuerte y que llama mucha la atención y demás, de pronto empiezan a aparecer estos proyectos como Madres, por ejemplo, y La Purga, que también es Oh, para la Blumhouse, purga. ¿no? Entonces, de pronto me voy a Estados Unidos a trabajar en este par de proyectos, particularmente Madres, lo disfruté muchísimo porque era una ciudad que yo no conocía, Nueva Orleans, y que me pareció maravillosa. Nueva Orleans me recordó mucho a Campeche, al final del día es una ciudad del Golfo, entonces se siente, alguien me había dicho que Nueva Orleans era la ciudad más latinoamericana, que no era latinoamericano Miami ni latinoamericano Mm, California, sino que era la que se sentía más caribeña y no lo entendí hasta que estuve en Nueva Orleans y dije, ah, claro. cabrón, sí se siente, Sí, sí, la sí. cultura es exactamente, es muy parecida, yo descubrí un montón de rasgos culturales y de Sí, yo comportamiento y demás, sentí entonces, que la fusión del afrocaribeño que viene de las islas con exacto, lo latino del francés y con la exactamente, cordialidad y con los modales, porque tienen muchos otros problemas, pero los modales del sur de Estados sí, claro, Unidos crean una sí. cultura muy parecida a la nuestra. Sí,
Muy parecida, yo la verdad lo disfruté mucho y luego con el guión a mí me pareció maravilloso. Con Ryan fue una relación estupenda porque Ryan, obviamente, él me decía, a ver, del universo del personaje mexicano que viene a Estados Unidos, tú sabes. Entonces, tú tienes libertad de proponer. Obviamente, pues si a él no le parecía mi propuesta, no se hacía, evidentemente, ¿no? Porque es una colaboración. Pero él sí había mucho del background que yo tengo que servía para la historia. Obviamente había cosas que yo ya no entendía, qué significa ser un mexicoamericano en el caso de Ryan, no lo entiendo, ¿no? Entonces, incluso el no entender ciertas dinámicas me servían en la historia porque había De hecho, ciertas dinámicas de mis con la compañeros mujer, actores que son, ¿no? Y sí, con la que ellos mujer, sí, y con la sí, esposa. que, claro, y que ellos se criaron allá, digo, los actores se criaron allá y Ujú. hablan más, su primera lengua es el inglés y demás. Entonces, había cosas de ellos que yo no lograba entender, había cosas de mí que ellos no podían entender, ¿no? Siempre con respeto y amor y cariño, pero eso en la pantalla funciona un montón. No, no, En es la que trajo pantalla el choque funcionó. cultural. Yo te lo Exacto. digo, o sea, yo soy venezolana y obviamente nuestras realidades son diferentes, pero tengo casi 30 años acá y conozco mucho ese tema de eres latino si no hablas bien español, eres latino, o sea, hay todas esas luchas y realmente lo plasmaron hermoso y me Sí. enamoré, yo estaba asustada porque a mí no me gustan las películas de terror, vi un pedacito de La Purga porque me obligaron mis hijos para salir corriendo porque te vi a ti, Diana, y dije, no, ya no más. Pero sí me parece maravilloso como ustedes lo plasmaron. O sea, de verdad que me quito el sombrero, quedé enamorada de la película. Y me muero de las ganas de seguir viendo lo que vas a hacer y cómo te diviertes. Ay, muchas gracias. Sí, fíjate, en náhuatl, nosotros les decimos chicanos, ¿no? Ujú, A la cultura chicana, la cultura que ujú. está, es mexicoamericana en la frontera. Sí, sí, Y en náhuatl chicano quiere decir el de dos tierras. Entonces, yo no sabía siento eso. que esta película tiene este sabor chicano, Sí, el de dos tierras. Son dos tierras que están ahí, que están conviviendo, que todavía no terminamos de entendernos y de hallarnos, pero algo que yo le había dicho a Ryan es, ustedes ya deben de dejar de mirar al sur y ya tienen que dejar de mirar al norte y empiecen a mirarse ustedes mismos porque ustedes son una nueva cultura, tomen exactamente. lo mejor de las dos y hagan una historia poderosa. Y creo que productos como Madres son precisamente el tipo de películas, el tipo de productos, el tipo de series, el tipo de cosas que se tienen que hacer para empezar a entender, apuntalar y buscar la identidad de los que están en dos tierras, ¿no? Entonces, a mí me parece un ejercicio maravilloso. Yo me siento sumamente honrado de formar parte de este ejercicio. Espero que esta peli empiece a mover a la reflexión a más y más gente y que A mí me los impactó, ayude bueno, a entenderlo, ¿no? si es por mi experiencia, a mí it blew my mind. Yo estaba como que, qué bien presentado, además dentro del terror y después al final, qué buena crítica social y que, o sea, me parece maravillosa. Por último, Brutal. dime una canción que hay en tu playlist que nadie se imagina. Ah, caray. Híjole, es que yo sí soy muy de estar poniendo las rolas que me gustan. Bueno, ¿qué oyes pues? Este, híjole, me encanta la cumbia, entonces hay una que se llama, de hecho, la estaba oyendo ahorita antes de empezar la charla, se llama Tus jefes no me quieren, o dicen tus ¿Cómo, jefes. cómo suena? ¿De quién es? Es como cumbia sonidera de acá Yo de sé lo que es México. la cumbia sanidera, yo soy fan de Ah, Los ok. Ángeles Azules. Ah, mira. Sí, dicen tus jefes que a mí no me quieres. Así es como el estribillo de la canción. Dale, pues, la voy Esa a es escuchar y voy a me pensar en encanta. ti. Así, me voy a Perfecto. poner mi traje negro, pensar en ti y te mando un beso muy grande. ¡Qué De emoción! abrazo, claro. Sí, sí, Abrazo. qué lindo. Chao. Un gusto, de verdad. Chao. Igualmente, Alicia. Cuídate mucho. Igualmente. Bye.